doy la bienvenida hasta ahora a Tatiana Sánchez. Ella es abogada, especialista en Derecho Comercial y Financiero, además especialista en protección al consumidor. Tatiana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Me da risa que lo que dices, que tenemos muchos problemas. Bueno, sí. Pero digamos, pero para mí como periodista, no es que me encanten los problemas, sino que tengo muchas cosas por contar y eso es, digamos, bien. A veces me preguntan, Colombia tiene noticias todos los días y yo digo, sí, eso es cierto. Todos los días hay algo. Para aquellos que son protagonistas de estas noticias, que por lo general son malas, mal para ellos, pero bueno para uno decir que tiene cosas que contar. Porque, por ejemplo, vivir en Canadá, lo máximo que puede pasar allá en una emergencia es un gato se quedó en un árbol y no hay quien lo baje. Es decir, eso es la gravedad de un país como es. Bueno por eso, porque la calidad de vida, es decir, los estrés es otro, pero aquí todos los días hay algo. Hay cosas, hay algo, pero bueno, infortunadamente es así. Hay muchas cosas buenas por contar. Más adelante vamos a referirnos a ello, pero yo quiero más bien entonces que le demos buenas noticias a aquellos que padecen las afugias que les ha traído Viva Air por haberlo dejado en tierra. Bueno, mira, digamos que lo primero que podemos decir, si bien tenemos un montón de problemas, es estos espacios que las personas tienen para poder conocer sus derechos. Todos tenemos derechos, pero el tema es que no sabemos cómo reclamarlos y pues hay muchas normas específicas que la gente no sabe dónde acudir, cómo acudir, a qué tengo derechos, si reclamo, cuándo reclamo. Entonces, primero, pues estos espacios son excelentes para la comunidad para saber qué tienen que hacer. Bien, muchas gracias. Yo quiero empezar preguntando, antes de que nos diga cómo hacer la reclamación, si hay espacio o no para reclamación de la gente, yo quiero que me diga, si yo hoy tengo un vuelo para mañana, para pasado por Viva Air, que yo sé que ya Viva Air no me va a montar en el avión y quiero que me regresen la plata, ¿eso se puede dar o no? Sí. Sí. La respuesta es sí. Independientemente de que ya se haya declarado en ley 550, que es la ley de bancarrota. Sí, de reestructuración empresarial. Digamos, hoy Viva Air es mi acreedor, ¿sí? Pero como no tiene plata, al último que va a responder es al pasajero. ¿Eso es cierto o es falso? No del todo. No del todo. No del todo porque hay unas normas de protección al consumidor y para todas las personas que nos están escuchando la idea es que hoy, en palabras no jurídicas, podemos decirles qué tienen que hacer, dónde tienen que hacer y lo primero es que sí tienen derecho. Bien, perfecto. Los que compraron a través de agencias de viaje, de hecho, la agremiación que agrupa a las agencias de viaje ha dicho, Viva Air, me debes... se me escapa ahorita la cifra, pero es una millonada de plata en pasajes aéreos. Esos también tienen la misma fórmula para reclamar su plata o se la reclaman a la agencia de viajes. La idea es que se le reclamen a Viva, aunque digamos que en ese orden de ideas podrían ser solidariamente responsables, como que cumplen en igualdad de condiciones, como dame la prestación del servicio, que la prestación del servicio es el desplazamiento del transporte aéreo de un lado hacia otro, incluyendo el tema de quien haya comprado el tema de las maletas. Entonces, al tener derecho, es importante que las personas que nos escuchan sepan que, digamos que hay varias autoridades de orden nacional que se encargan de revisar, por palabras no jurídicas, el tema del transporte aéreo de pasajeros, ¿cierto? Entonces, como primera medida, y para tu pregunta, la primera autoridad sería, digamos que en ese orden de respuesta, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad, entre otras cosas, encargada de lo que tiene que ver con el tema de la protección al consumidor en Colombia. En este caso, el tema del transporte aéreo. Importante que aquí las personas sepan, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Entonces, ¿a dónde mando el papelito o la carta entonces, o llamo por teléfono? ¿Qué hago? Teniendo en cuenta que la aerolínea en mención cerró las operaciones, levantó sus oficinas y bloqueó las plataformas para poder reclamar vía electrónica y los temas del call center. Entonces, en una primera medida, yo puedo presentar demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero ojo con esto, por favor, para los abogados, para las personas que nos escuchen, debo pedir dentro de esa misma demanda y en el escrito dirigido a la Superintendencia de Industria y Comercio una medida cautelar.
en los temas de protección al consumidor, cuando yo compro algún producto, algún servicio, siempre yo debo primero ir a reclamarle a quien compré. Sí. Pero aquí como fue algo, digamos que excepcional, porque ellos se fueron y cerraron, Sí, ¿verdad? sí, o sea, no había dónde reclamar, entonces empezaron a presentar demandas y siempre hay que pedirla con la medida cautelar. ¿De qué se trata ese tema en palabras no jurídicas de la medida cautelar? Es que yo presento la demanda, reclamo, ¿verdad? Y puedo pedir la devolución del dinero como una medida cautelar. Lo otro es que mientras se solucione el problema me den, digamos que el alojamiento, la estadía, me paguen por ello, porque yo no me he podido mover de un lado para otro, pero ojo, no es que la persona esté en la casa del tío, entonces venga que me está cobrando y entonces voy a presentar. Tendría que mostrar la factura, tendrá que demostrar, digamos que eso tendrá que demostrarlo. Lo otro es la reubicación de ese tiquete, ¿cierto? En otra aerolínea, pero a cargo de la empresa que no ha cumplido con la prestación de servicio. Y lo otro es la reprogramación del tiquete en otra fecha, porque eso se puede pedir, digamos que todavía... Y sin costo adicional. Sin costo adicional. Todavía no está establecido si efectivamente cerraron las operaciones, pero Viva Air va a dejar de funcionar. Incluso esta semana la Superintendencia de Transporte, que ahora les explicamos un poquito de qué se trata ese tema, la Superintendencia de Transporte la Aeronáutica Civil, la Aeronáutica Civil debe decidir esta semana, creo que antes del 17 de marzo. Si se viabiliza el negocio entre Avianca y Viva Air. Sí, y una de las condiciones fue que presentó esta otra aerolínea es que Viva Air no va a desaparecer y otras características. Sí. Entonces, es importante que tengan en cuenta esa medida cautelar. Se piden cuatro cosas. Y adicionalmente, el tema de, bueno, aquí como primicia les voy a decir. A ver. Hoy, dentro de las facultades que tiene la otra autoridad, que es la Superintendencia de Transporte, desde el 2019 tiene la facultad de imponer sanciones, una facultad administrativa de imponer sanciones a las aerolíneas que no cumplan con la prestación del servicio, etcétera, etcétera, como es este caso. Entonces, por eso la Supertransporte abrió investigación. Mira que ya vamos hablando de dos autoridades. Abre la investigación por presuntamente vulneraciones a los derechos de los consumidores por lo que sucedió, pero dentro, digamos, de las medidas que le impuso a esta aerolínea fue que debía sacar un comunicado diciendo cuáles eran los mecanismos de atención que tenían para todas esas personas afectadas. Y hoy sale ese comunicado. Entonces, como les decía antes, normalmente en los temas de protección al consumidor siempre yo debo ir a reclamar. ¿Ante la Super? No, ante quien compré. O sea, siempre. Sí. Siempre. Viva Air o la digamos, la agencia de viajes. Pero como en este caso Viva, ¿verdad? Cerró los canales, entonces digamos como... escaló el asunto a la Super. Escaló el asunto en el sentido de escaló es que ya no habría que hacer ese requisito antes para demandar de la reclamación. Porque es como no existiera, ese escalón no existía, entonces había que ir a... Pero quedaban obviamente los usuarios del servicio de transporte aéreo quedaban completamente desprotegidos, entonces como algo excepcional era el tema de presentar demanda con las 4 medidas cautelares dependiendo de lo que quiera el usuario del transporte aéreo, pero en este caso teniendo en cuenta que hoy muy probablemente sale el comunicado de Viva diciendo cuáles son los canales de atención y las personas que nos están escuchando, si revisan en la página de Viva Air, ya están los canales de PQR rehabilitados para hacer el PQR. Vivaer.com, me imagino. Sí. En atención al ciudadano. ¿Lo podemos mostrar? A ver si está el comunicado, pero bueno, sigamos hablando, a ver si mientras lo encontramos ese comunicado, a ver cuál sería. El comunicado debe salir en el transcurso del día, no creo que todavía esté ahí. Entonces, otra cosa importantísima para que tengan en cuenta las personas que nos están escuchando y es quienes adquirieron tiquetes nacionales. Eso, te me adelantaste, te iba a preguntar y le voy a pedir al productor que me ayude con los créditos que le envié. Hay dos entidades distintas de reclamar, porque bueno, están los que adquirieron vuelos nacionales, pero también los que tienen estos vuelos internacionales, está Brasil, República Dominicana y todo este tema. ¿Cómo sería? ¿Es la misma manera, la misma forma de reclamación
o sería diferente porque, bueno, uno sería nacional y el otro sería internacional? Es la misma manera, tal como lo he explicado, solamente que la persona a quien voy a demandar, por decir la persona jurídica a quien voy a demandar, es diferente, porque para vuelos nacionales es la sociedad FAS Colombia SAS. Okay. FAS Colombia SAS. Nacionales. Y para vuelos internacionales, obviamente adquiridos en Viva, es Viva Airlines Perú SAC, SAC. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Ok, ya digamos que en este caso lo único un poquito engorroso que tendría el tema de la presentación de la demanda sería saber a dónde la debo dirigir, porque es que es como si yo te demando a ti y tú no tienes en palabras jurídicas, o sea, no tienes nada que ver y voy a demandar a Pau. Sí, o lo que pasa en este caso es, hay que demandar a la empresa por el nombre jurídico y no por el nombre artístico. Básicamente. Algo así, exactamente. Sí. Entonces, bueno, y las personas dirán, bueno, pero ellos fueron, me dijeron, demanda, eso suena como muy Importante que las personas sepan que en la página www.sic.gov.co, la Superintendencia de Industria y Comercio, usted entra o en su efecto coloca en Google presentación de demanda, ¿cierto? Lo puede hacer en línea. Y ahí presenta la narración de lo que pasó, lo que quiere, si lo que quiero es que me regresen el dinero, si lo que quiero es que me reubiquen un tiquete, máxime teniendo en cuenta que muchas personas viajaban ahora en Semana Santa. ¿Ya? Entonces, en estos días me preguntó alguien y me decía, yo necesito ubicar a mi hija y a mi esposo en Medellín. Porque además la respuesta de esa demanda es ¿qué término tiene? Normalmente se demoraría bastante, pero la Super, teniendo en cuenta toda esta problemática, hace un par de días falló a favor del usuario en 2 días. De hecho, fue noticia nacional. Y eso puede servir, digamos, de base para las respuestas posteriores. Eso puede servir, pues, digamos que no es un requisito, o sea, no es algo que vaya a ocurrir de esa manera, pero la Super sé digamos que de buena fuente que, como siempre, ellos están haciendo lo mejor para poder ayudar a arreglar la situación a los usuarios. Y cuando este usuario, por lo menos, tenga una escala, porque muchas veces tenían vuelos internacionales con otras aerolíneas. Perdieron conexiones. Pero perdieron estas conexiones. Aquí, ¿qué derecho se ve afectado también? Por eso, el derecho que se ve afectado es precisamente la prestación del servicio, porque no se lo van a dar. Si bien es otra aerolínea, dentro de la medida cautelar yo puedo decir, mire, tenía este etiquete, me costó tanto, reubíqueme en otro. O sea, yo puedo pedir muchísimas cosas, pero es importante siempre que las personas aporten, digamos que la conexión que tenía, o en su efecto muchas personas que sí o sí no podían aplazar el viaje, pues muy seguramente, como le pasó a alguien que conozco, tuvo que haber comprado otro tiquete en otra aerolínea y el tiquete de esos tiquetes se quedaron volando, por lo menos a hoy. Y esto es una situación súper grave y de verdad que yo estoy feliz de estar acá. Yo cuando le dije a Pau, ¿por qué? Porque esto es un tema informativo que afecta demasiado a las ciudades y sobre todo al turismo. Sí. San Andrés, Islas, los tiquetes están aproximadamente 1.200.000, 2.200.000. Es una locura. Trayecto. Es una locura. Afecta, por supuesto, mira, en estos días la llegada de turistas a esa isla. En estos días los residentes decían como que bueno volver a sentir las playas vacías, que sí, digamos que muy bueno, pero pero la economía de San Andrés es eso. La economía de San Andrés es nada más el turismo, digamos que aquí y dependen exclusivo, bueno, también por mar, pero digamos, ¿quién se echa un viaje por mar? Es por vía aérea, el ingreso es vía aéreo. Entonces, y en el tema de Cartagena, pues si bien digamos que podemos tomar otras vías, obviamente no es igual, no es lo mismo, ha afectado. Nosotros se supone que somos la joya de la corona en materia de turismo y bueno, digamos que tenemos muchas más rutas, ¿verdad? Pero la isla no. Para hacer un paralelo allí, eso es lo que ocurre cuando en la vía que conecta Bogotá con Villavicencio, normalmente los que vivíamos en Bogotá, van a pasar un fin de semana a Villavicencio, 2-3 días, y esa ruta, tú llegas en 1 hora y media, básicamente 2 horas a Villavicencio. Y esa, bueno, es todo el cruce de los Andes y allá hay mucho deslizamiento de tierra y siempre se está obstruyendo la vía. Cuando eso pasa, tienes 2 formas de ir, o por tierra, pero tienes que ir a cruzar por Boyacá, bueno, te puede durar hasta 7 horas. Es una locura, 7 versus 2 horas, o por avión. Pero el tiquete, bueno, la ciudad en avión puede demorar media hora, pero el tiquete te cuesta
hasta 5 veces lo que normalmente vale. Y entonces, digamos, la solidaridad allí de las aerolíneas no existe, pierden toda humanización del asunto de la problemática por efectos del bloqueo de la vía, y se perjudica toda una economía, una doble economía, no solo la de Bogotá, sino sobre todo la de Villavicencio, en el caso específico de los llanos, la entrada de turistas, etcétera, y también el paso de alimentos. Y ahí, pero voy a sumarme a algo, y es también cuando las aerolíneas muchas veces, que me ha pasado, te dicen, no, es que el vuelo está retrasado y ya no hay vuelo, o sea, ya te toca quedarte en la ciudad donde estás, y me pasó el año pasado. Sí, bueno, ¿y quién te paga eso? ¿Quién te paga eso? Y que tampoco te reubican en un hotel, porque simplemente, o sea, el año pasado literal yo tenía que estar acá para iniciar en una esquina debajo de un puente para iniciar el programa. Recuerdo que iniciaba la segunda la temporada de Amanecer en ese momento, y yo me quedé atrapada en Medellín. Eran las 11 de la noche y no nos reubicaban, no nos daban vuelos. O sea, en esos momentos, ¿qué se puede hacer también como pasajero o como usuario? Además, para resolverlo de forma inmediata. Bueno, voy a contestar eso, pero quiero retomar algo importante. Sí, adelante. Estábamos diciendo el tema de poder presentar las demandas a través de internet, en www, que ahí está el formato. Si hay una persona que pueda, digamos que tenga... Cuando uno habla de demanda, no es algo muy difícil, en el sentido de que hay formatos donde ustedes pueden descargar y simplemente cuentan lo que sucedió y qué quieren. ¿Ya? Que le devuelvan, le reubiquen las 4 cosas que pedimos. Importante el tema de la medida cautelar. Y adicionalmente lo pueden hacer a través del contáctenos, enviar la demanda a través de contáctenos@sic.go.co. Ese es uno de los medios. También está el tema de la Superintendencia de Transporte, que es la autoridad encargada de la facultad administrativa de imponer multas y sanciones por la no prestación del servicio aéreo. La SIC tiene la facultad de juez de la República, o en su efecto yo también podría demandar ante un juez, pero pues se va a demorar muchísimo. Sí. Y puedo yo imponer, importante, digamos, que los consumidores que no se encuentren satisfechos impongan denuncias. Entonces va a decir, pero ante la Superintendencia de Transporte. ¿Y denuncia por qué? Cuando hablo de denuncias en temas administrativos, la facultad, digamos que así se llama, es la facultad que yo tengo de decirle a esas autoridades de orden nacional que imponen sanciones, igual que la Superintendencia de Industria y Comercio, Superservicios, cuando no se da la prestación de manera eficiente, efectiva, con oportunidad, y un montón de, digamos, que requisitos que no me deberían afectar a mí como consumidor, yo puedo decir, oiga, venga que yo voy a contar que usted no cumple con lo que debería, y la autoridad se encarga de decir, sí, efectivamente no lo hizo, o sí lo hizo, y así como sucede, que pasó con Supertransporte, inició una investigación, no estamos diciendo que sea, digamos, que sea responsable o no, inicia una investigación para determinar si efectivamente violó ciertas normas, sobre todo que aquí hay una reglamentación especial. Entonces es importante las dos cosas, hacer la diferenciación. Lo otro es que en Colombia existe una normatividad especial para todo el tema del transporte, y entre ellos está el Reglamento Aeronáutico Colombiano, el RAC 3, en tema de transporte aéreo. Y resulta que ese RAC 3 establece lo que Pao acaba de preguntar. Y para no hacerles como muy largo el cuento, establece que yo tengo derechos a compensaciones. Ya, sí, cuando efectivamente no se da la prestación de ese servicio. Que puede ser a posteriori. Puede ser posterior, pueden ser un par de horas. ¿No les ha pasado que ustedes se demoran, di tú, 5 horas? Y uno se queda ahí, va y come, se gasta un dinero, hace una llamada, camina para un lado y para el otro. Bueno, resulta que la normatividad establece que en cuanto a las compensaciones, digamos que son varias, ¿no? Pero yo tendría derecho, dependiendo la hora, si es de 1 a 3 horas, tengo derecho a un refrigerio, tengo derecho a una llamada a 3 minutos. ¿Algún día le han dicho a ustedes, televidentes, a ustedes, sí, venga, puedes llamar? Porque es que no pueden asumir que porque a mí me ven con un celular yo tengo minutos. No sabía que tenía derecho a un refrigerio, porque yo he tenido bastantes horas de espera. Imagínate que de 1 a 3 horas el RAC establece el tema del refrigerio y la llamada de 3 minutos. Y así sucesivamente. Para ir concluyendo entonces, digamos, ¿caben o no las demandas, eventualmente una denuncia, eventualmente ante un juez, en el sentido, por ejemplo, si yo creo que me vi afectado sentimentalmente
hubo una afectación no solo patrimonial, sino sentimental por no haber viajado, por toda la interrupción que desarrolló Viva Air. Eso también no puedo, digamos, ¿puedo tener alguna respuesta positiva en ese sentido? ¿Tengo derecho a una reclamación? Sí, pero importante que tengan en cuenta que como esos son perjuicios, ¿verdad? Entonces aquí en la Superintendencia de Industria y Comercio, no, es la devolución del dinero, es que me cumplan con el trayecto, es que me reubiquen el tiquete, es que me den el dinero que yo, digamos que para el tiempo que yo me quedé en el tema de la estadía, la comida, además, digamos que esas 4 cosas, como medida cautelar, ojo, como medida cautelar en un mismo escrito dentro de la presentación de la demanda. Sí, yo puedo, si yo me siento perjudicado por la actuación, yo podría pedir la indemnización de los perjuicios, claro, pero no es ante la Superintendencia de Industria y Comercio, tendría que acudir a un juez de la República para poder presentar, digamos que otro pequeño proceso, pero digamos que tendré que justificar y bueno, etcétera, etcétera, pero sí lo puedo hacer, pero ante un juez de la República. Aunque la Super también es juez de la Superintendencia de Industria y Comercio, también es juez de la República, ellos son jueces de la República en todos los temas de protección al consumidor y solamente cabe el tema de la indemnización de perjuicios por publicidad o por información engañosa.